Saludos. ¿No te has preguntado cómo el Buda llegó a ser un ser despierto? ¿Cómo logró iluminarse? ¿Qué fue esta transformación? Y en nuestro caso, ¿cómo podríamos llevar este mismo proceso a cabo en nuestras vidas? Esta conferencia va a responder a estas preguntas. Y es fundamental en el budismo, en este sistema que el Buda, a raíz de su experiencia de iluminarse, puso en movimiento, que el Buda, antes de ser un Buda, y un Buda es un Buda, quiere decir despierto, o el quien comprendió, el despierto, el iluminado es una manera de captarlo. El Buda, antes de ser un ser despierto, fue un ser humano ordinario como tú y como yo, que sí tuvo experiencias en su vida que impulsaron su búsqueda y también tuvo una determinación feroz y un compromiso que nunca suelte hasta llegar a encontrar lo que buscaba. En esto quizás no necesariamente se distingue de nosotros, pero fue atributos particulares. Pero aparte de esto, vivía su vida, sus vidas, como una persona común y corriente, a veces un rey, a veces alguien especial en muchos ciclos, ¿no? Pero lo esencial aquí es que cualquier ser humano, bajo las condiciones adecuadas, también puede despertar. Puede salir de los ciclos de sufrimiento. Puede vivir completamente consciente, conectada, profundamente arraigada, despierta. Y el budismo, o más precisamente el Dharma, que son las enseñanzas transmitidas por el Buda junto con lo que despierta en uno, el Dharma precisamente nos ofrece instrucciones, prácticas, orientación para la vida, una ética, una filosofía, estructuras con el fin de poder poner en nuestras manos todo lo que necesitamos para despertar. En otras palabras, iluminarnos tal como lo hizo el Buda. Y ahí la pregunta entonces, ¿cómo lo hizo el Buda? Como un ejemplo a seguir y también como un modo de saber de qué se trata esta transformación. Y el Buda, que vivía hace 2600 años, no inició su búsqueda como un ser despierto, lo inició como un príncipe llamado Siddhartha. Y el Dharma era lo que después, como toda la transmisión de su sabiduría, de las instrucciones, de su experiencia en forma de discursos, de prácticas. Y también vamos a ver la presencia de la comunidad espiritual, que se llama Sangha después de la vida del Buda, pero vamos a ver en el transcurso de su proceso de despertar, también hubo presencia de comunidad de forma fundamental. Y si vamos a interesarnos en el budismo y vamos a estar practicando el camino enseñado por este ser, pues claro que nos toca conocer algo de este hombre que fue, y también por sus procesos de transformación. Y al decir procesos es justamente eso, es un proceso, es secuencial, se deslinda a través del tiempo, y este tiempo y este suceso de causas y de condiciones, la cadena de eventos y de capacidades construidas internamente, él narra este proceso en múltiples ocasiones en el canon budista. Así que sabemos mucho
de lo que el Buda hacía para poder despertar, ¿no? Técnicamente no siendo el Buda, pero lo que este príncipe que era antes de despertar y convertirse en el despierto, ese príncipe hacía. Y todo lo que pasó previo a su última sesión de meditación, en la que ahí sí despertó, que fue la noche, la larga noche, dicen en los textos, la larga noche del despertar, una larga noche que meditaba y ahí se despertó. Pero todo lo que sucedía antes, todas las acciones, toda la búsqueda, todo lo que hizo para juntar ese conjuego de condiciones que le permite, ¿no?, sacar las capas de la ignorancia, ¿no?, de la mente dormida y despertar, es una parte clave. Lo que hizo antes de sentarse bajo este árbol, de lo cual se va a levantar un ser totalmente despierto. Que esto es una parte de la respuesta, cómo se iluminó el Buda. La otra parte es lo que pasó durante esa noche de meditación, que también es fundamental para entender qué es la iluminación, de qué nos estamos despertando y qué implica para un ser que se ha despertado. Y la historia, como se narra, en realidad el Buda narra en múltiples ocasiones vidas previas a su vida como príncipe Siddhartha. Y aunque a veces se transmite el Dharma como no mencionando tanto esto de vidas previas, porque la mentalidad moderna hipercientífica pues no se puede comprobar, entonces no se acepta, o esta sensación que se tiene que solo lo material cuenta, que las cosas espirituales son tema de especulación. Y por muchas otras situaciones se suele menos enfatizar la presencia del renacimiento, pero para los procesos del despertar, es esta parte de la historia del Buda para él fue fundamental, porque las condiciones, todas las condiciones que él necesitaba para reestructurarse, para armarse de la fortaleza, de las cualidades que necesitaba para despertar, se había llevado a lo largo de eones, de muchas vidas. Y esto da totalmente otra idea. Esto no quiere decir que tú o yo, siendo seres humanos en esta vida, no podemos haber juntado muchas condiciones previamente que no nos acordamos, que él, caminando como príncipe Siddhartha, tampoco se acordó previo al despertar de sus vidas previas. Esto no quiere decir que nosotros, sentadas, donde estemos, no contamos con un gran juego de condiciones, porque según esta perspectiva también hemos tenido vidas previas y dejan huellas en nuestro ser. Y posiblemente una de las huellas que hay en nuestro ser, quienes estamos aquí indagando sobre este camino espiritual, puede ser búsquedas, aspiraciones, añoranzas, ¿no?, intenciones, necesidades espirituales de vidas previas que forman parte de este complejo de condiciones que tenemos en este momento. Así que lo que el Buda hacía cosas en vidas previas antes de despertar, no quiere decir que nosotras tenemos ahora que iniciar este proceso. Podemos imaginar que estamos en algún punto en este proceso, pero para el príncipe Siddhartha, la determinación fundamental,
lo rápido que se fueron despertando su interés en el camino espiritual, su arrojo en seguirlo, puede identificarse como impulsos que trae desde una historia previa a su vida de príncipe Siddhartha. Okay, esto es lo que tenemos del canon, ¿no? Que fue un ser humano viviendo como humano, como animal, como muchas vidas a lo largo de mucho tiempo, tal como, según esa perspectiva, cada quien que ahora mismo tiene mente, tiene conciencia, esta conciencia tiene su historia, y en esta comprensión de lo que necesitamos que sucede para despertar, para iluminarnos, no necesariamente vamos a juntar todo en una sola vida. No quiere decir que no vale la pena intentar, solo para orientarnos en esta comprensión de cómo se iluminó el Buda. Entonces, en la vida del príncipe Siddhartha, el momento clave es lo que se llama la gran salida. La salida ¿de dónde? La salida del palacio donde se había criado. Crió con todos los privilegios de un príncipe, el hijo mayor de un rey, con todo un reino que el rey quiere heredar a su hijo mayor, el príncipe Siddhartha. ¿Y qué es que le impulsa a salir? Hay una serie de experiencias que él tiene donde, al haber estado empapado y protegido frente a la realidad de la muerte, de la demencia, de la lepra, de todas las demás aflicciones que pueden afligir a un ser humano, porque en el palacio todo es bonito, todo es lujoso, lo que no es bonito se envía por otro lugar. Todo lo que se ofrece al príncipe es delicioso, rico, fino, orgánico seguramente. Y tiene una serie de eventos donde sale del palacio en la compañía del chofer de su carro, o el carro que tenían en esta época. Y el chofer de carro le saca sin el permiso del papá a explorar cómo es la ciudad, cómo los hombres de privilegio salen para ir a los barrios medio prohibidos o peligrosos con curiosidad para saber qué hay. Y lo que él descubre es la vida, ¿no?, y el dolor crudo de una vida desprotegida, marginada, fuera del palacio, en las afueras de la ciudad, en lo que es vivir una vida dura. Encuentra las 4 señales, y aquí las 4 son, encuentra la realidad del nacimiento, y hay diferentes versiones: nacimiento, vejez, muerte o enfermedad, muerte. Y también encuentra una persona, un mendicante errante, que fue la cultura de esa época, que había dejado su vida de familia en búsqueda de su vida espiritual, en búsqueda, una vida de búsqueda. Y en esa época la cultura que hubo, que el Buda no inició esto, fue un referente familiar, que si alguien tiene una vocación intensa espiritual, se sale de la familia, se va al bosque, se busca maestros de meditación. Y estos mendicantes errantes tenían el nombre Shramana en sánscrito, y esto quiere decir quienes se esfuerzan. Y hubo el entendimiento que iba a ser una vida dura, mendigando.
meditando bajo árboles, en bosques, en lugares desprotegidas, sin techo, y que el esfuerzo que iban a dedicar a su camino espiritual iba a ser intenso. Y toda la cultura en esa época apoyaba a que la gente vivía así porque se consideraba que dar comida a quienes viven así es meritorio para uno. Y los mendicantes errantes caminaban con un cuenco y ahí la gente tiraba lo que les sobró de comida, ¿no? Las sobras de una comida previa, lo que tenían, ¿no? Y ahí no nada más mendigando en los palacios, mendigando en las calles, en las casas, ¿no? Humildes. ¿Y qué es que sucede al ver estos 4 referentes? Lo que el Buda ve que no soporta es de darse cuenta que sufrir, enfermarse, morir es el destino de toda su familia. Y le pregunta a su chofer, ¿y yo también voy a morir? ¿Y mi papá va a morir? ¿Y mi esposa va a morir? ¿Y mi hijo va a morir? Como esa realidad de la vida, según sus explicaciones, no, como que había sido un poquito anestesiado frente a esa realidad, ¿no? Y lo que le motiva, viendo, y esta parte es clave, viendo el ejemplo de alguien más que decide que seguir aquí generando en estos ciclos de sufrimiento no tiene sentido. Sabiendo lo que sé, pues salgo, hago algo. Y lo que le motiva especialmente al príncipe Siddhartha es esta sensación de que toda su familia se va a ese precipicio y no hace nada. Y él tiene que hacer algo para que su familia no muere, para que no se enferme, no envejecen, que no pasan por los ciclos de sufrimiento conocido en esa época como samsara, que son los ciclos de sufrimiento, existencia cíclica donde generamos una y otra vez condiciones que nos hacen sufrir. Y una definición amplia de lo que es samsara la acabo de grabar, también va a estar en este canal si es un tema que te interesa. Pero motivado por esto que podemos llamar en parte compasión, consternación, horror, pero ¿cómo puede ser? Y podría ser un poquito parecido a lo que externa Greta Thunberg cuando dice, ¿cómo es que nuestro clima está cambiando y hay esta situación tan grave en el clima, en el medio ambiente, y no se habla? Y todo el mundo como si nada pasara. ¿Cómo es que no todo el mundo está orientado a encontrar una solución? Y podemos imaginar al Buda así, que no, que yo necesito acabar con esto, yo necesito cuidarles. Así que su paso de salir del palacio está impulsado por esta intención. Y esto es importante porque no es una intención solo egocéntrica, que no aguanto mi sufrimiento, necesito hacer algo. Ya tiene la fuerza de una intención altruista, una intención que va más allá de uno mismo, del propio ego. No es autocentrado. Y la fuerza mental que tenemos cuando hacemos cosas para los seres que amamos es mucho mayor a la fuerza que tenemos cuando solo la hacemos en nuestro propio favor, ¿no? Y toma la decisión que él va a salir. Va otra vez cuando su esposa con su hijo están descansando. Y esta intensidad emocional de
estarse despidiendo de quienes ama para poder cuidarles mejor. Y hay mucho debate en la historia de las comunidades budistas sobre la ética de este acto, que si fue tremendo, si fue indebido, si generó sufrimiento, que sí generó sufrimiento, por lo menos en esa época cuando salió, ¿no? Una nueva mamá cuyo esposo le abandona con el hijo. No fue el mismo contexto que hoy, que no fueron familias así nucleares. Ella estaba viviendo en el palacio bajo toda la protección de lo que es el poder del rey y de la reina, pero sufrimiento para el papá, para la mamá adoptiva, su tía, que fue quien le crió. Y en ese momento queda en la puerta, según una de las historias, sigue mirando desde la puerta y quisiera tocar a su hijo, pero no quiere despertar a su esposa, que se llama Yashodhara. Así que esto de mirar sin tocar, ¿no? Todo lo que habría estado pasando en él, y aún así sale. Y sale y empieza a mendigar. Y él cuenta que la primera vez que comió comida que había como pedido de limosna, que tiran lo que tienen, tiran en el cuenco y pasas casa a casa hasta que tu cuenco tenga suficiente. Después vas y comes todo revuelto y la calidad de comida que te dan, si es fresca, si es vieja, lo que te dan, esto lo comes. Y dijo que la primera vez que comió esta comida, ¿no?, de la calle, en vez de la comida fina, prístina, como elegante, limpia, bonita, rica, nutritiva del palacio, la primera vez que come esto, la comida de mendigo, casi vomita, así de fuerte. Pero sigue en su búsqueda, y junto con la cultura de quienes se esfuerzan, que los mendicantes eran antes una cultura de meditación, una idea que estuvo en la cultura india en el aire en esa época, que a través de la introspección y a través de un trabajo arduo con la mente, uno gana los logros del despertar. Así que Shramana, esforzarse en meditación y en austeridades. Así que va un maestro, va pasando por maestros, aprende todos los métodos de meditación que tienen a su disposición. Realmente es muy hábil, llega a ser muy hábil en meditar, pero no con meditar él comprende por qué sufrimos, de dónde viene ese sufrimiento y cómo podemos, ¿no?, eliminar la raíz, la causa fundamental del sufrimiento. Esta es su inquietud. Así que llega un punto en que deja atrás los maestros. Y esta parte de su proceso creo que es clave. Hay mucha gente con esta inquietud de que necesito un maestro para poder avanzar en el camino budista. Lo que necesitamos son quienes nos transmitan el Dharma. Pero lo que el Buda descubrió, Príncipe Siddhartha descubrió, es que el proceso de realmente llegar a iluminarte y despertar tiene que hacerse sin una autoridad diciéndote que sí o no. Se trata de confiar en tus propias experiencias, de pararte sobre tus propios pies. Y esto de eliminar la autoridad, uno tiene que ir consultando su propia sabiduría, pero
Y esto de despertar desde la experiencia propia, desde el contacto personal con la realidad, su propio contacto, no lo que te dicen o cómo te guían, sino desde la mera, ¿no? El mero sabor de la experiencia meditativa, lo que descubres a través de la meditación. Pero sí deja atrás sus maestros y lo hace sin su supervisión, su voz, pero no es solitario. Luego de salir de los maestros, se encuentra con 5 amigos y se suma a un grupo pequeño de mendicantes errantes que se apoyan. Se apoyan con comida, se apoyan con ánimo, ¿no? Se apoyan aportando una seguridad en los lugares donde estén, el intercambio intersubjetivo para saber si estás loca o si vas bien. Y este grupo de 5 amigos es la primera sangha budista. Luego del despertar, que es toda otra historia, el Buda regresa y ellos se convierten en la primera sangha, estos 5 amigos. Y durante 6 años, y esto es parte de la construcción particular de condiciones necesarias para despertar, o quizás no tan necesarias ahora, pero en el caso del Buda sí. Durante 6 años, con estos 5 amigos, practicaba austeridades muy extremas. En una época solo comía 1 grano de arroz por día, o solo se permitió comer fruta que había caído del árbol. Y describe, y hay imágenes del Buda, aquí pueden ver una, donde está en ayuna, está totalmente flaco, y él describe esta situación como cuando deslizaba la mano sobre su brazo, se le salieron el pelo, los pelitos del brazo. Y cuando tocaba su panza, logró percibir su vértebra. Así de tremendamente delgado. Y que cuando se levantó para ir a atender las necesidades, se levantó y se plantó directamente sobre la cara por el mareo y por la debilidad. Sí, austeridades muy intensas. Y todo el tiempo meditando, intentando penetrar a la raíz de la realidad. ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué sufrimos? Y en particular, ¿qué podemos hacer para dejar de sufrir? Para él y para compartir. Y en cierto momento, después de 6 años, llega a ser increíblemente hábil en estas austeridades. Pero en cierto punto se está dando cuenta, yo me estoy haciendo más débil. Mi mente no es tan vívida y no estoy encontrando lo que busco. Y él mismo toma una decisión con lo cual sus amigos no están de acuerdo, que decide empezar a bajar la intensidad de la ayuna, romper su ayuna e intentar de otra forma. Y ahí, en el transcurso de su vida, empieza con una vida hedonista, extremos placeres, después extremos sufrimientos, dolores, austeridades, y al decir que no, esto fue muy extremo, el Buda regresa a lo que se llama el camino medio, que es una de las maneras de describir el camino budista. Evita estos 2 extremos, ¿no? Toma yogurt por parte de una mujer joven que se llama Sujata, que le ofrece
En algunos textos lo describen como yogurt, otros como 49 bolitas de arroz, otros textos como arroz con leche, pero algo nutritivo después de años de ayuno extrema. Y con esto se revitaliza. Este vínculo entre cuerpo y mente se hace presente en que también se despeja la mente, se regresa su intensidad mental. Y ahora está reflexionando con esta nueva fuerza y toma ahí mismo una decisión. Me voy a sentar a meditar y no me levanto sin haber penetrado la realidad. Ahora la fuerza de voluntad que se ha ido generando en estos tiempos de austeridades lo dirige ahora con toda la vitalización de bien comer y de contacto, de este intercambio. Con todo esto llega a un río que es casi seco hoy en día, pero fue como cursaba con cierto caudal entonces. Y cuando llega a ese río, toma su cuenco de mendigo y lo tira al río. Que esto está en serio. Cuando digo que no voy a continuar en esta vida mendigando, ¿no?, sino que voy a sentarme y llegar a mi meta, lograr lo que ando buscando tanto tiempo, y que ya no voy a estar en esta vida, ya se acabó. Hoy tengo que romper las últimas capas de lo que me impide de ver la realidad. Así que tira su cuenco y sigue caminando y se siente bajo un árbol de Bodhi. Bodhi y Buda están vinculadas. Bodhi es el estado del despertar. El árbol tiene el nombre parcialmente por el Buda, o sea, conectado con el Buda. El árbol de Bodhi es donde se hace un Buda, ¿no? Y se pone a sentar a meditar bajo este árbol. Y hay 3 fases en la cultura sánscrita donde se divide lo que es la noche, ¿no? Las 12 horas donde se va el sol toda la noche y el amanecer del sol se dividen en 3 secciones de 4 horas, básicamente, son 12 horas. Y en cada una de estas secciones tiene otro enfoque en su meditación, otras experiencias. ¿Y cuáles son estas 3 experiencias, las meditaciones o los descubrimientos vivenciales que tiene en su meditación en las 3 épocas? La primera parte de la noche, el Buda penetra con la fuerza de su conciencia, con todo lo que ha ido, ¿no?, soltando las destrezas en la meditación, penetra y logra ver todas sus vidas previas. O sea, puede ver todo el transcurso de experiencias que ha tenido que le ha llevado a estar así. Pero en este repaso, como lo describe, es que en esa vida era fulano o fulana, en tal familia, en tal lugar, con tal estatus. Y repasa sus experiencias y dice que algunas experiencias en una vida destacan, pero la mayoría es más o menos otro ciclo, otro variante, pero las formas de sufrimiento, las experiencias, ¿no?, las alegrías y las tristezas se repiten tremendamente, vida tras vida tras vida.
y él lo repasa. Y esto es decir que para el budismo en general, aunque no necesariamente se centraliza muchas veces, que la idea de que la conciencia continúa, que ha venido de otra vida y va a continuar en otra vida, es fundamental. Y el Buda en la primera parte de la noche asienta y lo ve no como teoría, como lo es para nosotros. Pues se dice que, o yo siento que, o creo que, sino que vio. Entonces yo era fulano. Esta parte de repasar toda su vida, pero con este toque muy leve. Entonces era esto, entonces era esto, entonces era esto. Sí, yo siento que me da la impresión de como cuando miraba a su hijo, lo miró para despedirse, pero no lo tocó. Era como, era esto, ¿no? Sin la emocionalidad, sin como entrar en, sí, en aquella vida yo tuve no sé qué, ¿no? Sino que, sí, era así, yo era así. Y con esto, la centralidad, como la sensación de ser un yo permanente se evanece. Eran muchos yos diferentes, con muchos patrones que se repiten. Pero decir que yo soy esto y no soy esto, como se descentraliza tremendamente la sensación de un yo. Así que esto va debilitando en la primera parte de la noche. Llega la segunda sección, segundo bloque de 4 horas, en esta larga noche, como se llama. Y en esta segunda, ahora lo está viendo estas cadenas de eventos, las causas y condiciones, no mirando la cadena de renacimientos que él tuvo, sino mirando el mundo, mirando todos los demás seres y viendo, penetrando con esta mente tan pulida, tan intensificada, tan fortalecida, tan determinada. Con esa mente logra ver el vínculo entre causa y efecto. Las acciones que las personas o los seres han hecho que genera esa experiencia. Causa y efecto, causa y efecto. Las cadenas múltiples de causas y efectos. Y estos vínculos entre acciones y consecuencias en el budismo se llama karma. Así que ver en carne propia, con mente propia, la realidad del vínculo entre causa y efecto en lo que hacemos y lo que experimentamos fue algo que experimentó de forma directa en esta segunda parte. Ahora la tercera parte. Y hay ciertos textos que dicen que con esto, con ver las causas y condiciones que generó todos los fenómenos, todas las experiencias de los seres, con esto ya se despertó, pero la mayoría de las veces todavía no está iluminado. La última parte de la noche, donde después de tener esta experiencia de ir repasando, morí allá y nací allá, entonces pasó esto, y viendo vida tras vida tras vida en la primera parte, soltando la sensación de yo ser yo y no aquel, ¿no? Y también confirmando esta parte de la existencia en su propia experiencia. Después ver causa y condición, si al juntarse tienen efectos, y estos son los efectos que han tenido. Ve cómo se ha
construido todo el mundo que tenemos, todas las experiencias que tenemos. Ver la causalidad de forma profunda. Ahora, en la tercera parte de la noche, lo que descubre, lo que penetra a su raíz es la realidad de la interdependencia, que también a veces se describe como interconexión. En sánscrito es pratitya samutpada, que es surgimiento interdependiente, surgimiento dependiente. Y esto es donde él reconoce. De un lado ve que nada tiene una sola causa. Las causas y las condiciones se juntan. Y una vez estas causas y condiciones se juntan, ponen en movimiento un siguiente. Lo que ve en surgimiento interdependiente es que no hay una causa original, porque ninguna causa que no esté acompañada con condiciones puede funcionar. Que podemos sentir que yo voy a causar algo, pero siempre necesitamos otras condiciones. Necesitamos estar vivos, necesitamos oxígeno, necesitamos estar despiertas con un D minúscula. Y vio que ya que no hay un punto de origen como fijo, no hay un impulso que crea todo, hay ciclos, causas y condiciones interconectados, ve que no hay nada fuera de estas relaciones, que no se puede comprender, ¿no? Una entidad total y radicalmente sin contexto, sin relaciones, sin un lugar, sin un tiempo, con una esencia que no depende absolutamente de nada más. Este elemento del surgimiento interdependiente. Y lo que vio era que en cuanto al sufrimiento que experimentamos en estos conjuntos de condiciones, la clave, la condición que lo pone en movimiento una y otra vez, trabajando con otras condiciones, era la ignorancia. La ignorancia donde creemos que yo soy esto, que yo existo aquí aparte de otros. Y a través de la ignorancia viene carencia, viene ansia de tener, viene aferramiento y ahí vienen todos los ciclos. Así que el descubrimiento que tuvo en esta última parte de la noche es absolutamente clave. No me queda tiempo para adentrar totalmente en lo que es ese descubrimiento, ¿no? Este despertar, esta realidad que vio en esta conferencia. Hay otras en este canal sobre la interconexión o la interdependencia y en muchas otras fuentes también, según el budismo, porque interdependencia ahora tiene una aplicación un poquito como no técnico, que es distinto. Pero a raíz de esa experiencia llega al momento final de su despertar. Y creo que lo que pasa en ese momento, lo que cambia en el Buda, la transformación que se lleva a cabo y también lo que sigue, voy a apartar para una siguiente conferencia porque se lo merece. Espero que esto haya sido de algún interés, que no deja la sensación de que necesitamos muchas vidas, porque el príncipe Siddhartha lo hizo en aquella vida, y que incluso si no lleguemos en esta vida a un completo despertar, ya que el Buda nos dejó el mapa, no tenemos que pasar por 6 años de austeridades. El camino que indica va por el medio. Y Él nos dejó las enseñanzas como una ofrenda para poder aprender de sus experiencias,
evitar los desvíos que le tomó por otras rutas, pero también finalmente hacerlo por nuestra cuenta. Hacerlo por nuestra cuenta, pero en comunidad, tal como el Buda lo hizo con estos amigos. Su camino en la mayor parte de su tiempo fue acompañado. Momentos claves se siente bajo un árbol y en cierto sentido, como vamos a ver en la siguiente, cuando exploro lo que pasa cuando se despierta, vamos a ver que tampoco en ningún momento era solo. Nos vemos en la siguiente. Que estés bien.